Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre cartón entelado o canvas panel. Voy a utilizar un fondo negro. Con este fondo seco apliqué una capa fina de aceite de linaza y luego comencé a aplicar azul phtalo. Y aunque yo apliqué el azul phtalo en todo el lienzo, la verdad que aunque se aplique en la parte media superior es más que suficiente. Luego, en la mitad de esa media superior agregué un poco de alizarin. Este es opcional. Ahora con un pincel de abanico y pintura blanca voy a estar trabajando un poco más el cielo. Como los tonos que se agregaron están húmedos, se van a estar mezclando. Yo estoy dando unas pinceladas en forma de X o cruzadas. Usted va a trabajar con las pinceladas a su gusto para mezclar un poco, integrar un poco estos colores, pero no demasiado. Yo lo que hago es que voy dando la pincelada, pero voy soltando la presión mientras la voy dando. Así que con el mismo pincel voy a aplicar el color, formar las nubes e ir integrando poco a poco. Una vez terminado con ese cielo, voy a mezclar un poco de verde vejiga o sap green con amarillo. En este caso yo estoy usando amarillo limón, usted va a utilizar el amarillo que desee. Estoy también utilizando un poco de aceite de linaza porque la pintura la necesito un poquito más suelta, más suave. Así que agregué un poquito de aceite de linaza y con una pinceleta comienzo a trabajar el suelo. Estoy dando simples golpeteos. Donde necesito un verde un poquito más claro, más brillante, pues voy agregando un poco más de amarillo. Voy dando golpeteo y voy moviendo el pincel buscando la forma que deseo tenga ese suelo. Para la parte de este suelo que quiero un poquito más oscuro, lo que hago es que agrego un poco de azul phtalo. Sigo trabajando de la misma manera todo el tiempo en golpeteo. Donde quiero aclarar un poco más, agrego amarillo. De la misma manera que trabajamos el lado derecho del paisaje, vamos a trabajar ahora el lado izquierdo. Buscamos aplicar el color con golpecitos o golpeteo. Voy moviendo el pincel a la dirección o forma que deseo tenga el suelo. Para la parte que recibe un poquito menos de luz voy a agregar azul. Y para la parte más clara agrego amarillo. Ahora agregué un poquito de blanco a la mezcla. Esto para sugerir unas áreas con mayor impacto de luz. No lo puse en todo el suelo. Estoy mezclando ahora azul, blanco y un poco de alizarin. Con este tono voy a estar trabajando el agua del riachuelo. Me voy a ayudar con un pincel de abanico para aplicar este color. Voy a dar un movimiento de zigzag. Si no tienes un pincel de abanico, puedes trabajar con un pincel plano, con uno redondo, con un lengua de gato, el que usted desee. También puede trabajar con espátula si entiende que es un método mejor para usted. Ahora voy a agregar blanco y este blanco se va a estar mezclando un poco con el color azul que tiene el agua. Es un azul agrisado. Voy aplicando el color. De esta manera sugiero el movimiento del agua. Esa es como la espuma que se hace cuando el agua se mueve en áreas con mucha piedra. Ahora voy a trabajar con espátula. Voy a estar trabajando algunas piedras, ya sea en la orilla, fuera del agua, como dentro de esta. Para las piedras estoy utilizando negro
y sombra tostada. No estoy mezclando los tonos, sino que cojo un poquito de cada color y lo voy aplicando. Usted va a poner la cantidad de piedra y el tamaño que usted desee. Aquí voy acomodando un poco, dando un poco esa forma. No tienen que quedar todas del mismo tamaño. Si desea poner alguna fuera y lejos del área del agua, también puede hacerlo. Estoy utilizando la espátula ahora con blanco, yo la limpié y estoy utilizando el blanco para agregar un poquito más de movimiento al agua. Ahora voy a mezclar un poco de amarillo ocre con blanco y con este tono se va a dar la textura y la luz a las piedras. No vamos a cubrir completamente el color base, hay que dejar ver algunas zonas oscuras. Seguimos trabajando poco a poco. Si tenemos que repasar algún lado, lo hacemos las veces que sea necesario. Una vez terminado con las piedras, voy a estar utilizando negro y sombra tostada. Aquí lo mezclé con la espátula. Con este tono voy a hacer el lado de sombra de la vegetación. Simplemente voy dando un golpeteo y muevo el pincel o pinceleta en distintas direcciones para crear el follaje tenga movimiento, se vea más natural. Vamos a aplicar la cantidad de follaje que se desee. Lave el pincel y ahora con amarillo ocre voy a trabajar la vegetación. Sigo trabajando con golpeteo, es bastante sencillo. Agregué un poco de amarillo limón, aplico y ahora sin lavar el pincel toqué el alizarín. Voy a estar obteniendo tonos que van hacia el naranja. Continúo aplicando. Muy sencillito. Con blanco y algo de ocre y con thinner para que quede bastante diluido, voy a pintar o sugerir algunos troncos en los arbustos que recién se pintaron. Vamos a hacer la cantidad que se desee, del ancho y del grandor que usted desee. Con la misma mezcla que utilicé para hacer las sombras de la vegetación, que fue negro con sombra tostado, voy a entonces a pintar un árbol o el tronco de un árbol en el lado izquierdo del paisaje. Estoy tratando de que no me quede demasiado ancho porque el árbol no es muy grande. Vamos a hacer lo posible para obtener el resultado que se desea. Voy ahora a hacer ramas finas
Esto lo hago utilizando un pincel delineador. Con un poquito de ocre y blanco pinto el área de luz del tronco del árbol. Nuevamente voy al tono oscuro que tenía ya mezclado de negro y sombra tostada, y con este tono y la ayuda de la pinceleta voy entonces a trabajar el follaje del árbol. Sigo trabajando con golpeteo fácil, sencillo. Le vamos a poner la cantidad de follaje que queramos. Yo lo voy a hacer un árbol no demasiado frondoso. Lavé el pincel, mezclé alizarín con amarillo limón, obtuve un tono de naranja, y con este tono estoy trabajando el follaje. No voy a cubrir completamente el área de sombra que ya se había aplicado. Voy a trabajar un poco la hierba alrededor del tronco del árbol. Utilizo los mismos colores que utilicé en un principio. Y ahora voy a repasar las ramas finas del árbol, porque para mi gusto pues se perdieron. Yo las quiero un poquito que se noten un poquito más, así que las voy a repasar. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.